Bendecimos al Señor esta noche y vamos a la palabra. Esta noche vamos a hablar de José y es como una trayectoria del pozo al palacio. Lo vamos a ver, vamos a resumir un poco la historia de José. Así es que es una historia que todos conocemos y que todos manejamos en un momento. Vamos a estar basados en Génesis, principalmente la historia abarca desde el capítulo 37 hasta el 50. Pero vamos a hacer un extracto que está en Génesis capítulo 41, versículos desde el 39 hasta el 40, que es el que resumen entonces toda la historia de José. Y leemos entonces para entrar en contexto, puesto que Dios te ha revelado esto, y no hay nadie más competente y sabio que tú, quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Eso fue algo que le invitó así el jefe a José en un momento determinado. Para hacer historia y entrar en contexto rápidamente, José es el número 11 de los hijos de Jacob y fue el primer hijo de Raquel, que era la mujer y la esposa escogida. La historia de José se encuentra en Génesis, como le hemos dicho, entre todos estos capítulos, pero dice la palabra que Jacob, que era el padre de José, dice Jacob amaba a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y es entonces donde su alegría se había convertido en esa túnica de colores que el Señor le daba. Eso está en Génesis 37:3. Los hermanos de José sabían que su padre lo amaba más que a ellos. Por lo tanto, haciendo esto, hubo un motivo para odiarlo. Y lo odiaban. En el Génesis 37:4 habla de esto. Y empeoraban las cosas entonces para José, que era aquel muchacho joven que había tenido sueños, que Dios le había invitado a esto. Bueno, sus hermanos entonces, al José tener sueños y al José entonces verse en una situación en la que el Señor le mostraba por sueños diferentes motivos, y cuando él los contaba, es entonces sus hermanos intentaron conspirar a él. Era tanto así el punto en el que sus hermanos dejaron de hablarle a este joven de 17 años, que al él contar sus sueños entonces se veía siendo víctima de una envidia y de un malestar que causa muchas veces las cosas del Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, ojo con esto, que vamos a hacer una historia bien resumida para que podamos verlo. Los hermanos entonces, una vez que conspiraron para matarlo, que era el primer deseo que había sobre ellos, vienen y no lo matan, sino que temen por su hermano mayor, y los hermanos entonces lo ponen en un calabozo y en un pozo, y lo llevan y tomaron su túnica, la túnica que le había hecho su padre, y después de sumergirla en un lugar con sangre de una cabra, engañaron a su padre y le dijeron que su hijo favorito entonces lo había devorado una bestia salvaje. José fue vendido por los comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar, y eventualmente se convirtió en el supervisor de la casa de Potifar. Eso está en Génesis 39. José sobresalió, oiga bien, en sus funciones. Se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza que tenía Potifar, y que fue puesto a cargo de su casa. Potifar podía ver que cualquier cosa que hiciera José, oigan esto que es sumamente importante, Potifar podría ver que cualquier cosa que hacía José, oiga bien, la hacía Dios, estaba con él, que es un punto muy determinante en la vida de nosotros como hombres y mujeres del Señor. Cualquier cosa que nosotros hagamos, los hijos de Dios, Dios va a mostrar que estaría con nosotros, y eso hace todo más interesante. A pesar de las circunstancias en las que José tuvo que enfrentar, a pesar del odio que José tuvo que enfrentar, oiga bien, la gracia del Señor estaba con él y prosperaba, oiga bien, en todas las cosas que hacía.
Es por eso que le invitamos, hermanos y hermanas, a buscar esa gracia de parte del Señor que nos permita a nosotros crecer y bendecir y prosperar en todo lo que hagamos. La oración es uno de esos vehículos tan importantes en el que es una herramienta que sirve para cultivar nuestra relación con Dios. Por lo tanto, invitamos a que cada uno de nosotros, que en nuestras vidas podamos recurrir a la oración como esa herramienta que va a hacer mucho más profunda nuestra relación con Dios y va a sustentar una gracia en nosotros que nos permitiría cultivar una relación con el Señor que vaya de acuerdo a nuestras vidas. José, entonces, oiga bien, se presenta algo con la esposa de Potifar, y es que a ella le había atraído a José. Ella le atraía, y hay algo importante que los hombres y las mujeres del Señor tenemos que tener en cuenta, algo que le llama la atención precisamente a aquellas personas que no conocen al Señor. Al poner el Señor gracia sobre sus hijos por la obediencia de la palabra, por una vida de oración, los que somos hijos de Dios vamos a resultar ser más atractivos. Porque la gente que no le cree al Señor no tiene la gracia del Señor, y es algo que es notorio en las vidas de los que amamos al Señor. Por lo tanto, seríamos alguien preciado para esto. Y podemos vernos entonces en una situación en la cual puede resultar llamativa entonces para nosotros los hijos de Dios. Lamentablemente, la esposa de Potifar trató de seducir a José. José constantemente se negaba a las insinuaciones que la esposa de Potifar se hacía, y mostrando honor por el amo que le había confiado mucho, y diciendo que sería un grande mal y pecaría contra Dios si se acostara con la esposa de Potifar. Eso está en Génesis 39:9. Un día la esposa de Potifar tomó su ropa y nuevamente le hizo insinuaciones sexuales. José huyó dejando su manto en su mano. Con mucha ira, ella acusó falsamente a José de intento de violación, y Potifar lo puso entonces en una prisión. Eso está en Génesis 39, desde el capítulo 7 desde el versículo 7 hasta el versículo 20. Aún José va a la cárcel. En la cárcel José nuevamente es bendecido por Dios. En Génesis 39, desde el 21 al 23, dice: José interpretó los sueños de 2 de sus compañeros en la prisión, y ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Y luego uno de los hombres fue liberado de la cárcel y restaurados a su posición como copero del rey. Pero el copero se olvidó de José y no habló con el faraón acerca de él, según lo que había acordado con José. 2 años más tarde, el propio rey tuvo algunos de los sueños que le perturbaban en su vida, y el copero recordó que había en la cárcel un joven que tenía un don de interpretar entonces aquellos sueños. José, el rey, llamó a José y le contó sus sueños. De acuerdo con los sueños, el faraón dijo: José, 7 años de cosecha abundante seguidos por 7 años de una severa hambruna aquí en Egipto. Y aconsejó el rey para que empezara a almacenar el grano como parte de una preparación para una próxima escasez que había. Eso está en Génesis 41, desde el 1 hasta el 37. Por la sabiduría que tenía José, José se convirtió en un gobernante de Egipto y el segundo después del rey. José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia, y se lo vendió a los egipcios y a los extranjeros durante los años de una gran hambruna. Durante estos años de abundancia, José tuvo 2 hijos llamados, uno Manasés y otro Efraín. Cuando el hambre comenzó entonces a azotar Canaán fue afectada, y Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar un grano. Es ahí donde entonces Jacob
manda a sus hijos y ven allá y llegan, y José conoce a sus hermanos. Y toda la historia así que nosotros conocemos de José le permitió ver a sus hermanos, mandar a buscar a su padre, que vinieran hasta donde estaba en Egipto. Y es ahí donde se completa una historia de reencuentro, de enterarse de cuál era el propósito del Señor sobre la vida de José, pero sobre todo el perdón que José le da a su familia, a sus hermanos que lo habían vendido y que ellos habían entendido ya que José había sido borrado, pero José fue conservado en medio de toda circunstancia, fue conservado por Dios porque el propósito del Señor y la gracia estaba con él. ¿Qué ver nosotros aquí en esto que hemos llamado desde el pozo hasta el palacio? Aquí viene una aplicación que quisiéramos hacer esta noche frente a esta historia resumida de lo que es José. ¿Qué acontece? Mucho que aprender de esta historia. Como padres, nosotros hemos recibido, los que tenemos hijos, tenemos el cuidado más bien de tener favoritismo con nuestros hijos. Jacob tenía en su vejez a un hijo llamado José, pero que era el hijo de la esposa que él más amaba, que se llamaba Raquel. Comenzamos con esto. Tal vez usted y yo, como hijos de Dios, no venimos de hogares que son funcionales. Tal vez no venimos de un hogar ideal, pero hemos venido dentro de un propósito en el que Dios nos ha llamado por encima, inclusive de nosotros mismos. Cuando digo por encima de nosotros mismos, tiene muchas veces que ver desde dónde venimos, desde nuestra naturaleza, de lo que somos hoy día, pero lo que el Señor a través de su gracia y su misericordia nos está invitando a hacer para sacarnos de un letargo precisamente en lo que nosotros estamos y convertirnos en hombres y mujeres que caminen con la gracia del Señor y que podamos proyectar la gracia del Señor a cada vida que nos necesita y que necesita en el que nosotros seamos esa luz y esa sal de la tierra en el que el Padre quiere para con nosotros. Jacob viene entonces y tiene un hijo llamado José, el hijo de su vejez. Usted sabe cuando, un ejemplo para que podamos entender cómo los abuelos se manifiestan con los hijos, y es un amor que va un poco más allá de lo que un propio padre puede entender. Y bueno, a veces para pasar la historia rápidamente decimos, es que son abuelos, tranquilos, y tenemos que aprender a manejar esta dinámica de abuelos y esta dinámica de padres en el que ocurre. ¿Qué ocurre en esto? José desde pequeño tiene la revelación del Padre. Esto nos está indicando en el que José ha sido escogido para una obra que es el Señor el que quiere manifestarla en su vida. José tiene sueños, pero cuenta sus sueños. La palabra declara que el que sueñe cuente sus sueños, y José lo que ha hecho es contarle el primer sueño, pero luego un segundo sueño, y se lo cuenta a sus hermanos. Sus hermanos, a pesar de que ya lo ven con mal vista, es entonces donde José se presenta delante de sus hermanos. Sus hermanos lo rechazan y José empieza a lidiar con el rechazo, no habiendo hecho nada malo, sino contando simple y llanamente cuál es la historia a través de los sueños que él ha recibido. José viene a todo esto y se levanta y permanece, a pesar de que se levantan entonces muchas otras cosas que se levantan también con nosotros como hombres y como mujeres que Dios nos ha llamado. Y eso es importante que nosotros empecemos esto. José comienza así lidiando con el orgullo en su vida, cuenta su historia, tal vez puede verse como algo de orgullo, pero José lo que está haciendo es diciendo lo que el Señor le había hecho el comentario de esto. José también comienza a lidiar con la envidia de sus hermanos al ver que él es el más pequeño, y según los sueños que él cuenta, él está siendo puesto para ser por encima de ellos, y es algo en el que nosotros lidiamos con este tipo de cosas
en muchos de los momentos en el que nosotros tenemos. El tercer punto es que su padre era el hijo número 11, pero le hace una túnica de colores para celebrar que en su vejez él ha podido tener hijos, para celebrar que en su vejez hay alguien que le ha traído la alegría. Y no es algo malo tener un sentimiento como tal, sino que se manifiesta entonces el amor de este joven que está aquí. A los hermanos les molestaba que José estuviera llevando reportes de su mala conducta a su padre. José era el que le decía cómo se comportaban sus hermanos, y eso usted sabe que en la vida natural puede traer algunas de las diferencias en las cuales nosotros tenemos que luchar frente a esto. Y dice el mal que planearon contra él primero era matarles, está en Génesis 37:18, luego cambiaron de opinión y decidieron deshacerse de este bendito muchacho, vendiéndolo como un esclavo, siendo su hermano de sangre, y no les importó qué suerte él tuviera, sino que ellos ya estaban tan cansados que le permitió esto. Su vida íntegra se ponía en evidencia la devastación de ellos y su inteligencia y habilidad gerencial, que amenazaba con desplazarlos a un segundo plano. No iban a permitir que un mocoso estuviera por encima de ellos, solo lo vieron como un estorbo. Oiga bien, sus hermanos vieron a José como un estorbo, pero Dios veía a José como ese instrumento fino en sus manos. Muchas veces la gente puede verte como un estorbo. Muchas veces la gente puede verte como aquel que no hace prosperar aquellos caminos que el hombre quiere seguir. Y como orábamos al empezar el servicio, se oraba para que nosotros podamos ser esa vida que pueda ser un canal libre y abierto para otros. Es entonces donde esta vez se manifiesta una gracia del Señor que nos va a permitir a nosotros establecer diferencia en todos los lugares que nosotros estemos. En nuestros trabajos, y ser diferencia en nuestra casa, inclusive ser diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro vecindario, con nuestros amigos, marcar diferencias a pesar de todas las cosas, porque los hijos de Dios estamos destinados para hacer algo diferente en un mundo que está lleno de peligros, está lleno de violencia, está lleno de desconfianza y está lleno de otras cosas en las cuales son necesarias que el amor de Dios y que hombres y mujeres de Dios que permanezcan firmes al llamado de Él puedan permanecer con vida en Cristo Jesús para sazonar todo lugar insípido en la vida y en de los creyentes, de los amigos, de las familias, pero sobre todo en este mundo que está así. Ellos vieron a José como un estorbo, y mucha gente en los planes del Señor te verá también como un estorbo, siempre y cuando quisieras plantar la palabra del Señor en nuestras vidas. De acuerdo con el relato bíblico, el hecho de José ha sido vendido como esclavo por sus hermanos, pero fue un plan soberano de Dios en el cual Dios se iba a glorificar y en el cual Él iba a mostrar su mano, iba a mostrar su gracia y su misericordia a través de José. No importa las circunstancias en las cuales nosotros podamos encontrarnos, cuando Dios tiene un propósito, estaremos de pie conforme a su propósito. Hay algo que siempre mencionamos cuando se trata de los propósitos del Señor, y es ver que en la vida de Ana y de Simeón, a pesar de que eran mayores de edad, Dios les permitió estar de pie hasta que sus ojos vieran al Salvador del mundo, hasta que Simeón, que tenía una palabra para este chico, el niño Jesús, fue y estuvo vivo conforme al propósito hasta que sus ojos vean la gracia y la misericordia del Señor. No importa si te echan en un pozo, no importa si te quieren vender, no importa si quieren ensuciar tu nombre, no importa cuántas veces hayan cavado profundo para intentar enterrar tu vida, siempre y cuando el propósito del Señor sea el que sustente tu vida y sea aquel en el que a través de la fe nosotros podamos mantenernos firmes en el nombre del Señor. De esta manera Dios obró, como sigue obrando y como lo pudo hacer también una evidencia que nosotros vemos en el apóstol Pablo. Y leo lo siguiente: de esta manera de obrar de Dios en la Biblia es lo que lleva al apóstol Pablo a proclamar:
Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que tenga que recompensar? Porque Él es por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ese está en Romanos 11 del 33 hasta el 36. No importan las cosas que se levanten cuando se tengan que levantar. Si Dios decidió llevarte desde el pozo, de donde estamos precisamente en este momento, a llevarte a un palacio, Él sustentará inclusive aún la mano que te hace tropezar. Aún la mano, bendito sea el Señor, aleluya, aquella que te hace tropezar, aún esa mano la utilizará el Señor como si fuera una palanca de impulso para llevarte hasta donde Dios te quiere llevar. No importó la envidia de sus hermanos en José, no importó que lo vendieran, no importó que lo revendieran, no importó que la esposa de Potifar lo intentara convivir con él y él adulterar el propósito del Señor. Él no lo hizo. José es utilizado como una figura de integridad, no solamente al Señor, sino también a todos los que le rodeaban, dándole perdón a sus hermanos, trayendo a su familia para el lugar donde Dios le había colocado y donde Dios le había permitido bendecir a su familia. José fue movido no solamente para dirigir a Egipto, sino también para sacar a su familia de precisamente la situación y el pozo donde sí ellos estaban metidos. Estaban metidos por la culpa de sus hermanos de no saber más de José. En la mente de todos aquellos hermanos quedaba en el que se habían deshecho de su hermano. Algo quedaba en la conciencia. Pero Dios utilizó el mal que había en el corazón de los hermanos de José, que había en el corazón de la esposa de Potifar. Y aunque José, fíjense de todo esto, va a la cárcel, no es un lugar deseado para los cristianos, no es un lugar deseado para los hijos del Señor. Pero aún no estando, bendito sea Dios, en los lugares no deseados, ahí Dios te pondrá como luz y manifestará esa luz sobre nuestras vidas y nos, aún en medio de lugares oscuros como el pozo, Dios hará brillar la luz. Porque había una evidencia en la vida de José, que era esta, en el que la gracia del Señor era con él y él prosperaba en todos sus caminos. De manera que pensando en todas estas dificultades que pudo pasar José, nadie pudo ver que era una bendición disfrazada. Hay situaciones en las que nosotros vivimos y de hecho podemos estar viviendo en este momento que son bendiciones que están disfrazadas en algo que solo se necesita de nosotros creer, mantenernos firmes, tener fe, seguir adelante, creerle a aquel que nos llamó. Hubo algo que en un momento crucial de mi vida yo recibí mientras me movía desde un pueblo hasta otro y iba en un autobús. Y recibí una voz del Señor que me dice: lo que yo llamo, yo sustento. Yo te llamé, yo te sustento. Yo te llamé, bendito sea Dios, yo te bendigo. Lo recuerdo como ahora. No importa que estés en el lago, no importa que estés en la deuda, no importa que no sepas qué hacer, no importa que estés en medio de la enfermedad. Declara la palabra que Dios estaba con José y en todos los momentos en el que José se vio que no eran precisamente agradables, aún el Señor hacía prosperar el camino de José y todo lo que hacía José prosperaba. De tal manera que la gloria de Dios fue la que lo sacó a él del pozo de la cárcel y lo llevó entonces desde la cárcel hasta el palacio porque el Señor estaba con él. José es un ejemplo de integridad que puede confrontarnos a todos nosotros en el día de hoy. Que aún en los momentos difíciles seamos fieles al Señor.
que aún en los momentos de dificultad y aunque hemos entendido que nuestros hermanos nos han vendido, que han querido matarnos, que han querido realmente tentarnos para no agradar a Dios y ofenderle y ofendernos también a nosotros mismos, mantente firme. Es un tiempo para mantenernos firmes. Es un tiempo que aunque vemos que la comida en el mundo escasea y es cara, mantengámonos firmes. Doblemos nuestras rodillas delante del Señor. Tenemos dificultades de la salud, mantengámonos firmes. Mantengámonos en oración. Y como decía nuestra hermana Ángela en la oración inicial, si tenemos que orar 3 veces al día o tenemos que hacer una milla extra más, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del Señor en cualquier circunstancia, pero vamos a mostrarnos fieles e íntegros delante del Señor, porque la gracia del Señor irá con nosotros, nos mantendrá fieles, nos mantendrá bendecidos. Y hay algo bien importante en el que quiero recalcar antes de terminar. La gracia del Señor estaba con José, el Espíritu del Señor estaba con José, y Dios estaba con él y prosperaba en todas las cosas que hacía. Te invito a esta hora, bendito sea el Señor, a pesar de nuestra enfermedad, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nosotros podamos enfrentar, haga un voto delante del Señor y séale fiel. Lea la palabra, escuche la palabra, ore en todo momento, preséntese delante de Él, pídale al Señor que su fe crezca, que no menguemos en nada que tenga que ver con el Padre. Y esa gracia se mantendrá firme en nosotros y echaremos hacia adelante en el nombre del Señor, y no nos vencerá el enemigo que quiso, y la intención del enemigo es que nos quedemos en el pozo, pero hay un lugar para aquellos que creen en el Señor, para aquellos que nos levantamos en fe. Y es que a pesar de las circunstancias, todos vamos a tener circunstancias, pero es necesario que la fe del Señor habite en nosotros y que le pidamos al Padre que aumente nuestra fe para mantenernos firmes en el nombre del Señor, y seamos movidos, seamos trasladados desde el pozo en el cual nosotros nos encontramos a un palacio donde viviremos vida eterna, donde no habrá llanto, temor, dolor, cuentas por pagar, donde no habrá nada que nos fatigue, donde no necesitaremos inclusive de la comida que escasea y que es cara, sino que viviremos por siempre bajo una gracia de un Dios que te permite sostenerte bajo su gracia, poniendo gracia sobre ti y haciendo que todo lo que haga prospere, porque haya integridad en el corazón de sus hijos. Que Dios te bendiga, iglesia, en esta noche ruidosa. Que Dios te bendiga y te permita crecer en la fe, y que tú entiendas que si estás en un pozo, serás movido a un palacio, a un lugar donde Dios mostrará su propósito en tu vida, en la de tu familia, y te pondrá en bendición a ti, pero pondrá también en bendición a los tuyos, como lo hizo con José. Si lo hizo con José, lo hará contigo. Si lo hizo con José, lo hará con aquel que cree. Si lo hizo con José, también establecerá su propósito. Pero necesitamos establecer esa gracia del Padre que se mantenga y que nos sostenga en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y que esta semana sea una semana de bendición, una semana de fe, una semana de transición desde el pozo hasta el palacio que el Señor nos tiene de una manera en la que nos quiera bendecir. Buenas noches y la gracia del Señor sea contigo.